para dar una clasecita más, ¿ya? Bien, vamos a ver un tema bastante interesante. De hecho, un tema que les va a servir muchísimo. En toda su carrera hay varios métodos de programación. Y yo quiero enseñarles uno más. Es posible que ustedes ya lo hayan visto a este método. Este método se llama GraphSet. Pues vamos a ver GraphSet. ¿Qué significa? Bueno, antes de pasar a la explicación de GraphSet, yo quisiera saber si ustedes ya saben qué es GraphSet. No. ¿No? ¿No han visto antes qué es GraphSet? GraphSet viene de las siglas. Vamos a ponerlo aquí abajo. Inge, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Willy me dice que tiene la conexión de internet súper mal. Ya, se Hasta que se le desconectó. Ya, listo. Bien, viene de graph. Functional. Ya. Ese es las siglas de GraphSet, ¿no? O lo que significa GraphSet. En inglés. En español, perdón que no sé qué pasa con... En español quiere decir gráficos funcionales de comandos con etapas y transiciones. Gráficos funcionales de comandos con etapas y transiciones. Entonces, quiero resaltar algunas cosas. Lo primero que quiero resaltar es lo siguiente. Quiero resaltar esa parte que dice etapas y transiciones. Esto es bastante importante porque el GraphSet se trata de etapas y transiciones. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es representar gráficos funcionales o hacer gráficos de las etapas y las transiciones de un sistema, de un sistema o del funcionamiento de un sistema, digámoslo así. Entonces vamos a representar etapas y transiciones del funcionamiento de un sistema industrial. Entonces, como vamos a representar etapas y transiciones, es necesario que nosotros sepamos cómo vamos a representar las etapas y las transiciones. Entonces, las etapas nosotros las vamos a representar con un cuadrado. Así que las etapas las vamos a representar con... No sé si es mi compu o es la tablet, pero está súper lenta. Ya, vamos acá. Ya, las etapas nosotros las vamos a representar con un cuadrado, ¿no es cierto? Estas van a ser las etapas, ¿ya? Estas van a ser las etapas. Etapas. Así van a ser las etapas. Entonces, como nosotros en un sistema, no solamente tenemos una etapa, sino tenemos varias etapas. En un sistema de control, en una programación, no solamente tenemos una etapa, sino tenemos varias etapas. Entonces, nosotros a todas las etapas, nosotros las vamos a representar con un cuadrado, ¿ya? A todas las etapas nosotros las vamos a representar con un cuadrado.
Esta va a ser otra etapa, ¿no es cierto? Ahora, dentro entre etapa y etapa, nosotros vamos a tener una pequeña transición, ¿no es cierto? Entonces, todas las etapas van a estar unidas, ¿verdad? Todas las etapas van a estar unidas. Y entre etapa y etapa, nosotros vamos a tener una transición de esta primera etapa a la segunda etapa. Que por cierto, a esta etapa yo le voy a llamar etapa 1, ¿no es cierto? Y a esta etapa yo le voy a llamar etapa 2. Entonces, entre etapa y etapa, vamos a tener un elemento de transición. Y el elemento de transición lo vamos a representar con una línea de esta manera. La vamos a representar así. Una línea transversal. Aquí no sé por qué no sale muy bien. Bien, la vamos a representar con una línea transversal. Entonces, a esta línea transversal nosotros le vamos a llamar transición. Lo voy a dejar así, ¿ya? Entonces, a esta línea transversal, en esta línea transversal, la transición se va a ver como un elemento de transición. Elemento de transición. ¿Ya? Y de esa manera nosotros vamos a ir poniendo todas nuestras etapas y vamos a ir poniendo todas las transiciones que hay de etapa en etapa y vamos a ir haciendo un gráfico funcional que va a representar el proceso o va a representar, sí, el proceso industrial que nosotros queremos representar. El graph set se le conoce como una técnica de programación. El graph set se le conoce como una técnica de programación. ¿Ya? Una técnica de programación. El graph set se le conoce como una técnica de programación donde lo que hacemos es poner etapas y transiciones, identificar etapas y las transiciones de cada proceso industrial. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, No, una vez que ya hemos visto esto, vamos a hacerlo un poco más completo. Vamos a hacer cómo sería un graph set completo, ¿ya? Bien, un graph set completo sería de la siguiente manera. Vamos a poner... perdón. Está loca mi computadora. Vamos a poner una etapa. Hay una variación en la etapa inicial. La etapa inicial siempre la vamos a representar de la siguiente manera, con doble cuadradito, ¿no? Oh. Me esperan un momento, no sé qué pasa con la compu. Ya. Ya, el graph set inicial.
la etapa inicial la vamos a representar con un cuadradito dentro de otro cuadrado, como lo tenemos aquí, ¿ya? A esta etapa inicial también nosotros le vamos a llamar etapa 0. Entonces, dentro de ese cuadradito vamos a escribir la etapa 0. La etapa 0, ¿ya? Esta etapa será la etapa la etapa inicial, ¿no es cierto? Esta etapa será la etapa inicial. También esta etapa inicial se le conoce como etapa de reposo, porque en esta etapa, en esta etapa es la etapa donde el sistema no inicia todavía o el sistema puede quedarse esperando a que el usuario inicie. Entonces, esta etapa se le conoce como etapa inicial o etapa de reposo. Entonces, aquí nosotros vamos a poner la etapa. Y luego, el número de la etapa. Luego nosotros vamos a ir poniendo las etapas que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner... vamos a ponerle más despacito. Voy a suponer que mi sistema tiene 3 etapas, aparte de la etapa inicial. Bien, entonces tengo ya mis 3 etapas, ¿no es cierto? Y voy a poner etapa 0, esta va a ser la etapa 1, esta va a ser la etapa 2, esta va a ser la etapa 3. ¿Ya? Etapa 0, etapa 1 y etapa 3. Ahora, entre etapa y etapa, yo voy a tener elementos de transición, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es unir la etapa 0 con la etapa 1, luego uniré la etapa 1 con la etapa 2, y uniré la etapa 2 con la etapa 3. Y finalmente, como casi todo eh, sistema industrial es cíclico, lo que haré es unir perdón, mil disculpas, no sé qué le pasa a mi tableta. No sé si es un problema, pero tengo un problema de que no me está funcionando bien. Bien, lo siguiente que haré es unir la etapa 3 con la etapa 0. La etapa 3 con la etapa 0, porque casi todo sistema tiende a ser cíclico, ¿no? Ah,
Bien, vamos a hacerlo más rápido. Queremos que funcione. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos dicho, entre etapas y etapas tenemos nosotros, tenemos transiciones o elementos de transición, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos de transición se van a representar con una línea transversal de esta manera, ¿no es cierto? Entre etapa y etapa. Entonces, nosotros tenemos aquí que esta va a ser nuestra etapa 1. Etapa 1. Esta va a ser nuestra etapa 2. Y esta va a ser nuestra etapa 3. Etapa 3, ¿ya? En cada etapa voy a tener elementos de transición. Elementos de transición. Transición. Elementos de transición. Elementos de transición. De transición, ¿no es cierto? Acá voy a tener otro elemento de transición. ¿Ya? Y aquí voy a tener otro elemento de transición. ¿Listo? Entonces yo tengo un elemento de transición y tengo etapas. Ahora, en cada etapa, en las etapas, yo voy a poner o voy a asociar con acciones. Las etapas es acciones asociadas a cada etapa. Acciones asociadas en cada etapa, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si estoy hablando de sistemas neumáticos, una acción asociada es se activó un cilindro. El cilindro A salió o el cilindro B entró. Entonces, en cada etapa yo voy a relacionarlas con acciones asociadas, ¿ya? En cada etapa yo tendré acciones asociadas. En todas las etapas. En todas las etapas yo tendré acciones asociadas. Acciones asociadas, ¿ya? Ahora, algo importante es que si yo tengo acciones asociadas en las etapas, entonces los elementos de transición tienden a ser una acción, no una acción, sino una reacción a la acción asociada. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo, si es que en mi etapa A dije el cilindro A salió, ¿no es cierto? Entonces, el elemento de transición es que cuando el cilindro A salió, se encendió o se activó un sensor que me indicó que el cilindro A salió. Entonces, los elementos de transición son sensores. Son sensores o elementos elementos de mando.
mando mecánico. ¿Qué quiere decir los elementos de mandos mecánicos? Los elementos de mandos mecánicos quiere decir, por ejemplo, finales de carrera, palpadores o botones activados por los mismos cilindros. Entonces, todo esto, todos estos sensores o elementos de mandos mecánicos van a estar en los elementos de transición, ¿no es cierto? ¿Ya? En los elementos de transición. Todos estos de aquí. ¿Listo? Entonces, así es como se representa un grabs. ¿Listo? Bien, vamos a quedar ahí. Se me acabó el tiempo.